Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Fran Parejo, creador del canal Un Salto Cuántico, y durante muchísimos años me he hecho preguntas y he divulgado sobre la naturaleza de nuestra realidad. Parece ser un secreto a voces que vivimos en algún tipo de realidad holográfica, realidad virtual, realidad simulada o simulación. Está en el cine, está en la literatura e incluso lo admite la limitada ciencia, entre comillas, ya sabéis. En este programa vamos a analizar o vamos a seguir profundizando sobre la naturaleza de esta realidad simulada, sobre las diferencias con los videojuegos que conocemos al uso y sobre todo cuál es el objetivo del juego y cómo progresar en él. Muchas personas parecen que han perdido la perspectiva del juego. Cada día el mundo es más complicado, la tecnocracia, qué difícil todo. Por tal razón, vamos a ir a la esencia, a lo básico, a la realidad simulada, por qué estamos aquí y cómo progresar en el juego. De manera que si quiere ampliar su conciencia dentro de esta realidad holográfica en la que usted vive, esta simulación, quédese conmigo y dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Bien amigos, gracias por estar ahí. Este programa es muy especial porque culmina una serie de 3 programas sobre la simulación que habitamos. Existía uno llamado El amor en la simulación, en segundo lugar la elección y la intención en la simulación y este tercero sobre las consecuencias de vivir en una simulación y el objetivo del juego. Bien, tengo aquí también una camiseta con la marca del Dr. Spock que dice aquí Keep Calm, I'm from Outer Space, ¿vale? Esto es una camiseta que me regalaron unos amigos de Madrid, el amigo invisible, un saludo desde aquí, por eso tenemos aquí la marca del Dr. Spock, me pareció simpática para tratar el tema. Pero el tema de hoy no es ninguna tontería, es un tema que a mí me fascina. Desde siempre, y mucha gente que está viendo este canal, desde chico, se fascinaba preguntándose ¿qué hago aquí? ¿Cuál es este mundo y cuál es la naturaleza de esta realidad? Esto de pequeño, más que la mera observación, con el paso de los años nos hemos encontrado muchas pruebas, muchas trabas, y hoy en día encontramos un mundo en una constante evolución y cambio, una batalla del transhumanismo contra la libertad individual y una serie de batallas y una serie de tecnocracia hipercompleja que hacen que este programa me brotara del alma y fuera muy necesario explicarlo y transmitirlo porque la belleza de la sencillez de los conceptos básicos que vamos a emplear os darán herramientas para que transitéis todo este 2024, que es un gran año de cambios y de consecuciones personales y de alcanzar un estado o un paradigma de vida prohumano o acercarnos más y ayudar a crearlo. Veréis cómo todo coge sentido. Bien. En los programas anteriores sobre la simulación hablamos de que el amor es un patrón de interferencia no destructivo. El comportarte con amor crea cosas constructivas y disminuye la entropía. Esta simulación que habitamos parece ser un simulador de reducción de entropía para almas. Alguien creó un simulador para reducir la entropía. La entropía es un concepto de física que significa la medida del desorden. Es evidente que si tú no arreglas tu casa y no limpias y tal y no te cuidas, pues vas a pique tu casa, tu cuerpo físico y todo es fácil de entender. Bien, muchas personas conocen películas como Matrix. Es una cuestión que se mueve el universo holográfico, la realidad simulada, pero sigue habiendo concepciones erróneas. Mucha gente se pregunta que si es un videojuego nada importa, que esto todo es simulado y que aquí me han encerrado a la fuerza en este videojuego los arcontes. También es otra de las narrativas que circula. Aparte de que en 2024 el sistema de control que existe está en modo overdrive, está en modo sobresaturado, sigue haciendo lo mismo con más virulencia y la gente consciente necesita recuperar la perspectiva de qué hacemos aquí en el holograma. Dicho lo cual, esta simulación realmente porque lo único que existe es la conciencia, todo lo demás son ilusiones. Todo lo que existe es conciencia
y el resto son ilusiones, es una mera ilusión. El resto es virtual, son decodificaciones de unidades de conciencia que están, en este caso que somos nosotros, dentro del holograma. ¿Qué diferencia hay entre un videojuego cualquiera como el Fortnite, el Super Mario o incluso los Sims y muchos videojuegos en los que yo mismo me he apoyado para explicar lo que es la realidad simulada? La diferencia fundamental es que nuestra realidad, este simulador para la reducción de entropía de almas, para entrenar almas y ayudarles a entrenar y ser expertos en reducir la entropía, crear soluciones amorosas, no destructivas. Porque la naturaleza del holograma es aumentar la entropía, es la medida del desorden, es la segunda ley de la termodinámica. Esta realidad no ha sido programada como los videojuegos que son como el GTA, son una sandbox, tienen unos límites bastante definidos. Pero nuestra realidad, esta simulación de reducción de entropía, no ha sido programada con unos límites muy definidos. Es una simulación que fue realizada con unos parámetros iniciales, que ha evolucionado y continúa evolucionando. Es decir, cuando tú te pasas el Street Fighter, el Super Mario y ciertos videojuegos, ya no puedes seguir progresando. Sin embargo, en nuestra realidad virtual sí se sigue evolucionando. ¿Cómo puede ocurrir esto? Hay simulaciones que no son como los videojuegos que habitamos, que son simulaciones informáticas, donde estudiosos de los mundos virtuales y de las simulaciones realizan y fijan unos parámetros, fijan unas condiciones iniciales, como tiene este universo y la realidad que habitamos, tiene unas constantes gravitacionales, la constante de Planck, la radiación de fondo, tiene unas constantes, unos parámetros, hay unas condiciones iniciales, hay un juego de normas, hay unas condiciones iniciales, un juego de normas y de reglas y de parámetros, y luego hay un tiempo, ¿vale? Esto es la variable en simulación delta t, que se llama, ¿no? La variable delta, el delta time, delta t, la variable del tiempo. Tú fijas unas condiciones iniciales, fijas un juego de normas de cómo moverse, un juego de reglas y limitaciones o turnos de movimiento, son unas reglas. No puede ir más rápido de esto, una cosa no puede atravesar, no puede pasar por encima de la otra. En simulaciones existe. Y un espacio de tiempo. Y se para el investigador a ver cómo evoluciona esa simulación de acuerdo a esos parámetros. Hay simulaciones que en computación y gente que realiza simulaciones, si alguno está por aquí pues que lo comente, crean estas simulaciones para que siga evolucionando la simulación, a ver qué ocurre, a ver dónde llega. Bien, esto es lo que parece que ha ocurrido aquí. Se crea una realidad virtual en la cual, ¿y quién la crea? La crea una conciencia. Todo es conciencia. Lo decía David Icke en una frase muy famosa: Infinite Love es lo único que existe, el amor infinito es lo único que existe, o la conciencia infinita es lo único que existe. Todo lo demás es una simple ilusión. ¿Qué ocurre? Que aquí se crean unos parámetros iniciales en este universo de materia física, pero también está interpenetrado por energías, ¿de acuerdo?, que le dan sustento o le dan base a este universo físico. Hay unas constantes y empieza a evolucionar y empieza a moverse. En esos universos que se creen, y esta simulación existe como podría haber otras con otros parámetros, lo que está claro es que en esta simulación y en otras se van creando con el paso del tiempo formas y figuras y patrones autónomos, entes autónomos que empiezan a, ya no es solamente la simulación la que fija la regla de los parámetros, sino que se crean o se anidan figuras más complejas que empiezan a agruparse entre sí, crear figuras más complejas y empiezan a desarrollar estrategias dentro del holograma para valerse por sí mismas. Esto genera un nuevo estado de cosas donde la conciencia básica original ya no es solamente la que pone los parámetros, sino que, fijaros bien en nuestro universo, a partir de pequeñas unidades de conciencia son capaces de crear materia de manera que se anidan unas con otras. Vemos cómo se crean diferentes organismos biológicos y esos organismos biológicos al final acaban tomando decisiones, ¿vale?, para vivir y sobrevivir. Es cierto que el universo físico está por un lado, pero ciertamente esas creaciones biológicas existen para que conciencias que están fuera de este universo aniden dentro de estos cuerpos para participar de este mundo. Me parece simplemente maravilloso. Yo sé que es literalmente el concepto de los videojuegos y de Matrix, pero que de algún modo
Alguien creó esto para que podamos participar de este mundo, conciencias no físicas, participen del mundo físico y tengan experiencia. Por lo tanto, podemos convenir que esta realidad virtual es una herramienta, ¿vale?, para que la conciencia evolucione. Porque ¿para qué vamos a crear una simulación infinita? Porque puede ser infinita. A ver qué pasa. Pues para ver qué pasa y para ver cómo evoluciona y ver qué estrategias se toman, y todo es un gran juego de aprendizaje de la conciencia. Ciertamente no creo que esta simulación fuera creada por los arcontes, porque son entidades parasíticas que tienen que parasitar lo que preexiste. Es una cosa de los parásitos, no crean nada, sino que parasitan lo que preexiste, la creación original natural. Por tanto, esta creación, sin duda, por mucho que esté la narrativa de los arcontes, bla, 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 que soy el primero que la ha divulgado, pero que quiero poner luz sobre sombra, sobre todo eso, ciertamente esta simulación tiene un diseño que permite habitar conciencia dentro de avatares físicos. También hay avatares físicos que se mueven de forma automática. Pero todo, en la realidad virtual, sin avatares de conciencia, es una herramienta para que la conciencia evolucione. Porque incluso seres que son más automáticos, que no tienen una conciencia muy evolucionada y que se mueven de forma más natural, animalesca o básica, también es conciencia en su propio grado de evolución. Todo es conciencia. Lo único que existe es la conciencia. Todo lo demás es una ilusión. Cada cosa que usted está viendo, cada objeto que usted ve, lo que hace, lo que usted decodifica, lo como usted cree que es el mundo, es simplemente una decodificación, ¿vale? Una organización de los datos que recibe la conciencia que es usted. Por tal razón, conciencias más evolucionadas perciben más rango de realidad y conciencias menos evolucionadas y menos básicas perciben menos rango de realidad y su realidad es mucho más básica y más simple o más sencilla. Esta realidad virtual es una herramienta para que la conciencia evolucione. Por tal razón, fijaros bien cómo una realidad fractal puede crecer siempre infinitamente. Si yo pongo en computación y en simulación de computación un triángulo y le añado a la derecha un triangulito, y a uno de esos, porque el triángulo es la figura geométrica más básica, a un triángulo le añado un triangulito y luego otro y otro al lado, y voy creando con triángulos figuras cada vez más complejas, ¿vale? Puedo ir creando en un espacio virtual cada vez más compleja y de manera fractal, cada vez más pequeño pero infinitesimal, puedo crear mundos lo más complejos que quiera. Si es este universo fractal y holográfico, no tiene fin y no tiene referencia según las escalas. La cuestión es ¿para qué se hace esto? Porque la conciencia, a ver qué pasa, porque todo eso crea situaciones nuevas, algunas imprevistas, en universos de libre albedrío como el nuestro, y tenemos que ver cómo se solucionan las cosas. Es fantástico. Debo decir que me he encontrado con personas que decían que si yo soy un Dios encarnado, ¿qué debo saber ya? Me parece un acto de arrogancia espiritual muy fuerte, porque hay mundos en evolución que no se sabe lo que va a pasar y hemos venido aquí a meter las narices a ver qué pasa y a ver cómo lo solucionamos. Me parece sencillamente magnífico y fantástico. Y es un acto de arrogancia. Bueno, no me encaja lo que dice Fran, porque si soy Dios, un Dios encarnado, ¿qué tengo yo que aprender aquí? Me parece un acto de arrogancia intelectual, porque la conciencia infinita que creó esto también juega y explora nuevas posibilidades y nuevos mundos que se crean y que difieren según los pequeños parámetros y variaciones. Pero la gracia con respecto a la realidad de los videojuegos que conocemos es que se puede simular en computación avatares virtuales que tienen conciencia propia, pero están programados. Aquí, esta realidad y esta simulación, hay un grado de libertad para que evolucione constantemente y ha evolucionado hasta un punto tremendo, como lo estamos viendo, y sigue evolucionando. ¿Qué va a pasar? No se sabe. ¿Qué problemas van a surgir? Otros nuevos, y siempre habrá que solucionarlos. ¿Por qué? Porque es una herramienta para que la conciencia evolucione. Para eso se ha creado. ¿Qué ocurre? Que somos pequeñas unidades de conciencia que proceden de esa conciencia total, fragmentada. Y con ese velo del olvido tenemos que volver a solucionar las cosas una vez que estamos aquí, ¿de acuerdo? Por eso la narrativa victimista de que me han atrapado los arcontes aquí y no tengo solución se ha quedado limitada en este 2024 y debemos seguir adelante recuperando el control de la simulación y no perdiendo de vista para qué vinimos aquí y cuál es el objetivo y quiénes somos. Esto nos lleva a una pregunta.
Bueno, si esto es una simulación, y además me lo ha dicho gente con una conciencia menos evolucionada en estos temas y asustada, pero Fran, a ver, si piensas que es una simulación, ¿qué piensas? ¿Que esto no es real? ¿Que yo no soy real? ¿La simulación es real? ¿Esta simulación es real? Y la gente que me lo pregunta, y hay gente que me lo preguntaba preocupado. Entonces, ¿piensas que nada es real, Fran? No lo entiendo. La respuesta es que esta simulación sí es real. Sí es real. Es tan real como cualquier otra cosa podría ser. ¿Por qué? Porque a la inversa nada es real. Lo único que existe es la conciencia. Todo lo demás es una ilusión. Pero una ilusión muy persistente, como nos decía Einstein. Por tanto, esta ilusión es real. ¿Qué ocurre? Tan real como la vida misma, tan real como cualquier otra cosa, porque en realidad nada es real, lo único que existe son la conciencia. Por tanto, la realidad que cada uno percibe en su rango y su espectro de realidad es una decodificación y organización de datos que percibe la conciencia individualizada. La realidad para cada uno es una, y esa es la organización de datos que recibe cada una de las conciencias y el flujo de datos que es capaz de recibir, pero también de transmitir. Por lo tanto, nosotros no somos este cuerpo físico que habitamos, simplemente este cuerpo físico nos permite movernos de manera física e interactuar de manera física con el holograma. Los fallecidos, los que pierden el cuerpo, lo hemos visto en muchas películas, se queda atrapado, nadie los escucha y es una conciencia que no puede interactuar físicamente, lo cual le frustra. Pero es que, a ver, padre mío, ya sea game over, si estás en game over, modo game over, game over, tienes que reciclarte, ¿vale? No puedes estar aquí haciendo tal. Ha salido en miles de películas. Pero lo importante es que, fijaros bien, aunque pierda el cuerpo, sigue existiendo tu conciencia, ¿de acuerdo? Por tanto, tú no eres el avatar. Está muy claro, no somos solamente el cuerpo físico, pero ni siquiera los cuerpos energéticos que sustentan al cuerpo físico. Por tanto, la simulación es real y tú no eres el muñeco o el cuerpo físico o el avatar. Tú eres la conciencia. Al igual que en los videojuegos que jugamos, hay un jugador jugando en el salón, típico niño jugando en el salón o en su dormitorio, jugando al Mario o jugando al Metal Gear con Solid Snake o con Link de Zelda, tantos personajes que yo jugaba muchos videojuegos en mi infancia y tal, pero realmente en ese momento yo me creo que soy Super Mario, que yo soy Zelda, sobre todo los juegos de 3D, de perspectiva 3D, hay veces que te olvidas de que yo soy Fran, que eso es lo que nos pasa, nos creemos que somos este cuerpo y se nos ha olvidado quiénes somos realmente, y de esto va el videojuego. Entonces, somos conciencia, no el avatar. Otra cuestión de lo que ocurre con la aciaga consideración de que nos han metido en una trampa los arcontes aquí, que soy una víctima, aparte de situarnos en la frecuencia de víctima y que es malo, está tratado hasta la saciedad. Entonces, lo que yo hago es que este videojuego importa. De hecho, veo algunas interferencias exógenas en pensamientos de algunos grupos de conciencia que piensan que, bueno, que todo es relativo y que si yo hago algo malo y a lo mejor daño a alguien o le quito la vida, a lo mejor se lo merece porque era el karma que él tenía, yo tenía que hacerlo. Y eso justificaría mi crimen y justificaría mi creación de entropía. Bien, pues lo que está claro es que lo que yo haga importa, lo que ocurra en este videojuego importa, porque si nada es real, si yo ahora le pego una paliza a este o a esa señora mayor y le robo el bolso y tal, ¿qué más da si esto es un videojuego, si nada existe? No, querido, claro que importa todo lo que hagas. Pero si es virtual, ¿qué importa lo que hagamos en el videojuego? Importa todo, tiene toda la importancia del mundo, porque es un simulador de reducción de entropía. No has venido aquí a hacer el cafre, padre mío. No funciona así, no es el objetivo del juego de encarnar a la hora de encarnar un espíritu con mayúscula en este cuerpo. Por tanto, y sí importa lo que ocurra en el juego, importa muchísimo. ¿Por qué? Porque es un simulador de entrenamiento de almas para la reducción de entropía, como opinaba el Dr. Campbell de mi gran teoría del todo. Un simulador de reducción de entropía de almas. Los parámetros tienden a que todo se desorganiza, todo tiende al desorden y todo tiende al caos si no mantienes el orden. Por tanto, nuestra misión es hacer buenas elecciones, crecer y convertirnos en amor. ¿Qué ocurre?
que todo el sistema, ¿vale? El sistema es entrópico y aparte, no lo voy a negar, pero no voy a insistir aquí, existe una interferencia exógena, hay seres que no son 3D físicos que trabajan en contra para intentar que no seamos el amor que somos. Los trataremos y forman parte de realidades virtuales adyacentes y conexas que interfieren con este mundo. Pero quiero que retomemos el control y la responsabilidad de nuestras vidas y no le echemos la culpa a los arcontes, la culpa de los arcontes. Y nosotros tenemos mucho que ver. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestras elecciones buenas, crecemos en conciencia y crecemos en amor. Al crecer en amor nos desproveemos del miedo y hasta la saciedad hemos dicho que el sistema de control literal, físico, 3D e hiperdimensional tienen una nota en común. Intentan suministrarte miedo e intentan retirarte el amor que eres. Entonces, ¿importa lo que hagamos? Sí, importa lo que hagamos. Fíjate si importa lo que hagamos. Que tienes que estar constantemente trabajando para evolucionar. ¿Por qué? Porque si no lo haces, involucionas. Voy a repetir esto porque es muy importante. Esto es un simulador de reducción de entropía para las almas. Es una herramienta para que la conciencia evolucione. ¿Cuál conciencia? ¿La básica que lo creó o la nuestra? Las dos. Las dos. Nosotros con nuestras lecciones aprendemos. Pero si viene una conciencia básica que creó esto y que puede vernos a través de la pantalla a voluntad de cada uno de nosotros, y seguramente podrá hacerlo, dirá: ¡ostras! Mira a su escala fractal en su mundo cómo ha solucionado el tema. ¡Oh, interesante! Interesante ver cómo ha solucionado el bicho humano su problema. Increíble, ¿vale? Porque además esa conciencia grande y la nuestra es la misma fragmentada. Es tremendo, ¿vale? Entonces, si todo es virtual, ¿qué más da lo que yo haga? Importa todo, porque tus buenas elecciones te permiten tu crecimiento espiritual y evolucionas positivamente. ¿Qué ocurre si no lo haces? Que involuciona. Qué bien está mi casa ordenada, qué bien está todo, tengo todo aprobado a curso por año. Si dejas de estudiar a partir de ese momento, ¿vale? Empezarás a suspender todas, a pesar de que estaba todo aprobado antes. Si tenías sobresaliente en todas, ¿cómo he podido suspender todas al siguiente trimestre? Porque te has ido de fiesta todos los días desde entonces, porque no has hecho nada desde entonces. Pero es que yo soy un alumno brillante, lo tenía todo aprobado. Si ya lo sé, padre mío, yo lo entiendo. Pero el sistema funciona de manera que la entropía es constante y te obliga a trabajar constantemente para evolucionar en tu ser y en tu crecimiento espiritual. Si no, involucionas. No queremos verlo. Queremos vivir de los réditos toda la vida. Queremos que nos toque la lotería para no tener que trabajar más. Y estar tirada la Bartola y no aprender nada. ¿No os dais cuenta que esas ideas de la lotería, de no hacer nada, esas ideas no son propias de lo básico del sistema? ¿No veis que son antinaturales? ¿Que hay algo que chirría en todo eso? De vivir sin hacer nada, depredando al otro. Aquí pasa algo. Entonces, esto nos lleva a el cuadro mayor o la perspectiva completa, the big picture, verlo todo de conjunto. El sistema, la propia simulación, la propia realidad virtual necesita sobrevivir, necesita moverse, necesita seguir evolucionando. Por lo tanto, para que funcione en buenas condiciones, necesita que todos los individuos generen la mayor cantidad de buenas elecciones. Todo esto genera buena línea de tiempo positiva, ¿vale? Bien. Ese es, como podemos ver, todo a partir de ahora, y ahora que estoy grabando esto en 2024, ¿qué va a pasar? Un tiempo de evolución, de cambio. ¿Qué debemos hacer? Tienes que tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque es bueno para la realidad virtual. Algunos lo llaman vida. Alguna gente muy cercana a mí lo llama la vida. Y es cierto, porque lo que tú ves como vida y la vida que se crea y las flores y los animales no deja de ser una creación virtual desde un mundo inmaterial. Son proyecciones estereográficas que proceden de implosiones fractales desde un mundo no físico. Pero en cualquier caso, una vez que existe este mundo físico y todo lo que tenemos y el planeta y todo, estamos dentro de nosotros y tenemos que tomar buenas elecciones para que todo funcione adecuadamente.
Eso es importante porque el sistema depende de nuestras elecciones y nosotros del sistema. ¿Cuál es la perspectiva negativa? La que no tiene un patrón armónico general, la que no es visión de conjunto, que yo estoy aquí para ser feliz. Lo que importa es solamente, exclusivamente, mi felicidad y mi exclusivo bienestar. Es cierto que ser un abnegado y sacrificarse, como las madres tan negadas, que esto, que no tienen vida, que están sacrificadas por la familia y tal, evidentemente eso no es una situación deseable, pero el cuadro chico es pensar solamente en tu exclusivo bienestar y es bueno que tengamos un bienestar propio, pero podemos tener un bienestar propio, podemos sentirnos bien y al mismo tiempo tomar buenas elecciones para que el holograma en conjunto evolucione y nosotros experimentemos y creamos y crezcamos en conciencia. Esto es muy fácil de ver porque, por ejemplo, si tú creces realmente desde un nivel de ser, desde un patrón de interferencia en lo destructivo, haciendo cosas positivas por los demás, que no sea robándolos, estafándolos y depredándolos y enfermándolos, o de una manera negativa, ¿de acuerdo? Que genere miedo y patrón de interferencia destructiva, tú estarás creciendo. Cuando tú creces realmente en conciencia con buenas elecciones que generan poca entropía, esto ayuda a los demás, porque los demás se fijan en ti y dicen, oye, qué bien le va a este. Si das un mal ejemplo, la gente copia malos ejemplos, por ejemplo, el lobo de Wall Street o tantas y tantas personas de nuestro entorno y de nuestro barrio, aprovecharse de otros, ¿vale? De manera insana o dejando a deber dinero a otros y todo eso y tal. Eso no es un patrón de interferencia constructivo, es destructivo, porque hace daño a otras personas. Pero cuando tú creces realmente, esto ayuda a los demás y das ejemplo a los demás. Y dicen, oye, hay una forma de hacer las cosas positivas y eso crea un feedback positivo que mejora las vidas de todos y mejora las vidas del holograma. Esto es una diferencia muy importante con respecto a los videojuegos normales. Porque los videojuegos normales es sota, caballo y rey, una serie de pantallas, matar al jefe. Hay que tener en consideración que el holograma o la realidad virtual que habitamos, que es un sistema que genera vida, depende de nuestras elecciones y nosotros dependemos de él. Estamos interconectados y fue creado por la misma conciencia que nosotros somos de manera fragmentada ocupando este cuerpo. Todo esto que os estoy diciendo lo hago con la finalidad de que os convirtáis mejores jugadores y que comprendáis mejor este juego del simulador para la reducción de la entropía. Cuanto mejor comprendes el juego, mejor jugador te vuelve. Cuanto mejor jugador te vuelve, mejores decisiones tomas. Esta perspectiva y esta realidad nos da grandes oportunidades de crecer. En el año 2024 mucha gente ha empezado asustada de que nos van a hacer, que esto, que el gobierno nos va a decir y tal. Evidentemente hay una conciencia oscura que intenta que el holograma esté contaminado. Hay unos hackers del videojuego, pero sin embargo vamos a ir a lo básico. Aunque existan hackers del videojuego, que ya se podremos desarrollar estrategias para anularlos, siempre la mejor forma de prosperar, pese a toda la entropía que pueda ocurrir, es tomar siempre las mejores decisiones y no dejarse consumir por la entropía. Esta realidad nos da una gran probabilidad de crecer, porque todos esos problemas que han pasado en 2020, en 2021, 2024, antes había otro, nos han permitido evolucionar, nos han permitido comprender la naturaleza de la realidad, la naturaleza de nuestra esencia y la naturaleza real de nuestra salud y nuestra integridad física para ser mejores personas. Me gustaría decir que aunque hay una narrativa que nos han atrapado aquí los arcontes, creo firmemente que en algún nivel de realidad todos hemos elegido de alguna u otra manera entrar aquí. Incluso en esa narrativa se tiene en cuenta que tú das tu consentimiento de una u otra manera. Y cuando uno da el consentimiento, al final tiene que apechugar con las consecuencias. Y ya que estamos aquí, vamos a jugar la partida de la mejor manera posible. Tened en cuenta que este tipo de realidad virtual, con el libre albedrío que hay, se aprende más. Por ejemplo, la gente se queja de que cómo puede existir tanta maldad, como estamos viendo. ¿Cómo es posible que veamos que te dicen que esto es bueno cuando realmente es malo y a lo mejor acaba con tu vida mucho antes y tanto veneno y tanta cosa?
Pues bien, pese a que hay un diseño hiperdimensional y hay un diseño negativo de las corporaciones, etcétera, etcétera, quizás haya muchas personas que no son conscientes y toman malas decisiones de seguir trabajando en eso y seguir consumiendo eso. Algunos lo justifican diciendo que si no, no habría para todo, etcétera, etcétera, pero lo que sí es cierto es que eso nos ha permitido no perder la perspectiva y recuperar el conocimiento de lo que es bueno y natural de una forma consciente, no comiendo de eso porque era lo único que había o haciendo eso porque era lo que se hacía. Ahora que hay más trampa, nos exige un mayor grado de finura y podemos crecer a una tasa de evolución mayor. La cuestión es, hemos pasado por mucho, quiero crecer, quiero ser mejor persona, ¿cómo puedo tomar las mejores decisiones? Las mejores decisiones se tienen que tomar desde el estado del ser. En mi divulgación yo hablo de ser, como habla Malanga, de ánima con mayúscula, el espíritu en terminología Rosacruz, el espíritu con mayúscula en antroposofía de Steiner o alma con mayúscula, el ser, el fragmento de conciencia individualizada que habita este cuerpo y que también se vale de los cuerpos energéticos, cuerpo astral y etérico. ¿Qué ocurre? Hay otra forma de tomar decisiones que es basada en el ego, que es la mente reptil, que es la satisfacción inmediata y en el propio interés personal exclusivo. Bien, los problemas también hay que afrontarlos desde un nivel profundo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la esencia de los problemas y atajarlos desde un nivel de ser? A veces podemos solucionar las cosas sin crecimiento espiritual cuando forzamos el cambio comportándonos desde un nivel meramente intelectual. Es cierto, yo soy un tío muy mental, muy intelectual y muchas veces se me ocurren soluciones muy intelectuales, pero que no provienen del ser. Fuera de ámbitos profesionales o a veces que, por ejemplo, que si juegas fútbol tienes que competir, ¿vale? Contra el otro, ¿vale? Al final hay que marcar más goles. Pero fuera de eso, hay soluciones que tú a veces das forzando cambios desde un nivel de comportamiento intelectual, ¿vale? O cambias tu comportamiento a niveles intelectuales. Lo importante es que tú tomes soluciones cambiándote a ti mismo desde un nivel de ser, que aprendas a ser y que esa personalidad espiritual predomine en las decisiones que haces. Muy importante como nuestra mente del ego, y especialmente ahora que todos estamos embarcados en un trabajo de conciencia, intente camuflarse bajo la personalidad espiritual. Lo vemos en muchas personas que van de espirituales, pero yo qué sé, falta algo, ¿no? Nadie somos 100% espirituales, porque además cuando bajas la guardia empiezas a involucionar, ¿de acuerdo? Lo que sí quiero decir es que a todos nos puede pasar que el ego muchas veces se camufla como nuestra personalidad o nuestro intelecto se camufla como la personalidad espiritual que aspiramos a ser y es muy hábil haciéndolo. Tú te crees que te has vuelto muy espiritual, pero no. Esto es muy difícil, es todo un proceso, ¿de acuerdo? Entonces necesita mucha introspección, ver realmente quién eres tú, desprovisto del avatar, de tus cosas personales y empezar a hablar desde el ser y tomar soluciones desproveyéndoos del miedo. ¿Cómo recuperáis el amor que sois? Desproveyéndoos del miedo, diciendo la verdad, sin miedo, diciendo las cosas como son e intentando ir al núcleo de las cuestiones. Por ejemplo, hay veces que hay un atranque gordo que hay que decirle, hay verdades que no te atreves a decirle a un familiar, oye mira, esto realmente no me gusta. Con que hay situaciones que nos molestan o hay situaciones que son disfuncionales en cualquier familia o de amistades que habría que atajar no atacando tú porque criticando, sino desde un nivel de ser, buscando soluciones y formas de aproximarse constructivas. Por ejemplo, tu niño de 16 años llega borracho a casa y vomita y fuma pitillo. ¿Qué hay que hacer con ese niño? Pegarle una paliza, mandarlo a un internado, ¿vale? Allí con nenes peores y tal, ahí solo, o podríamos hablar con el niño, ¿qué te pasa? ¿Qué problema hay? Quizá ese niño tenga esas conductas porque hay un serio problema en casa, porque no se le dispensa atención. Hay que ir al núcleo de los problemas. Esto es conseguir cosas desde un nivel de ser. Vamos a darle apoyo a ese muchacho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Te voy a apuntar al básquet. ¿Te gusta el fútbol? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Por qué haces esto en lugar? Si no te motiva el colegio, ¿por qué no haces otro trabajo que sí te guste? Tantas y tantas cosas o tantas situaciones tóxicas que se producen para evadir el real problema de que el ser no puede ser.
Entonces, todo esto es un nuevo nivel de realidad que nos permitirá tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a la conclusión de que somos víctimas de la Matrix Arconte, que vengo con un borrado de memoria y no me acuerdo quién era yo y tengo que empezar de cero cada vez. Pues fijaros bien, aunque tenía pendiente tratar el tema del borrado de memoria, que puede que te lo hagan en el sistema, si eso ocurre así, pues fijaros bien, el mundo del espíritu con mayúsculas es más sabio todavía que el mundo de las limitaciones de los arcontes. ¿Por qué no venimos con memoria antigua? Porque realmente estaríamos trabajando con esa memoria de, ostras, hace varias vidas pues fui vaquero en el oeste contra los indios. Estarías actuando desde la memoria y quizás en situaciones del pasado, de vidas pasadas, no serían operativas hoy día y te forzaría demasiado a trabajar desde el intelecto. Entonces, una explicación plausible de por qué se permite, ¿vale?, por el espíritu, el borrado de memoria, aparte de que pone el juego interesante, es para que operes desde un nivel del ser. Porque de algún modo, aunque te borraran las memorias y no recuerdes vidas pasadas, quien eres tú no te lo pueden borrar. Quien tú eres a un nivel de ser, de todas esas vidas pasadas, lo que tú has hecho, sin recordar nada, hay una esencia que es la que evoluciona y crece por sucesivas vidas y tiene sus lecciones. Eso no te lo pueden borrar y está ahí a un nivel inconsciente. Si lo recordaras todo, estarías trabajando desde la memoria y desde un nivel intelectual relacionado con el ego. ¿Quién eras tú? Porque en otra vida yo era el comendador, en la otra vida yo era el gobernador civil de no sé qué, que yo era un personaje y tal, y todos me hacían caso. Eso no sirve, ya no eres ni comendador ni nada. A lo mejor eres funcionario. A lo mejor el tío le luce el pelo, que es funcionario en no sé qué, y el que pone traba. Ah, le falta una grapa. Ah, tiene grapa, que ahora te echan papeles para atrás y tiene grapa. Ah, le falta un sello y tal, y se cree el tío ahí. Quizás hay gente que arrastra karma de vidas pasadas inconscientes de que se creía por tener poder en el pasado más de lo que era, ¿no? Entonces, hay un sistema del holograma que te permite trabajar desde el ser para que la conciencia evolucione desde el ser y no desde el intelecto. Mucha gente me dice, sí, ya, pero es que existe la ley de Murphy y todo lo que pueda salir mal, saldrá mal, y me han pasado un montón de cosas en mi vida, porque pasó esto y tal, y me veo aquí atrapado en una condición muy chunga. ¿Qué hago, por favor? ¿Qué hago? Os voy a dar una gran lección. Y es que a pesar de lo que os haya pasado a lo largo de vuestra vida, el sistema y el holograma está hecho para que triunfes y para que prosperes. Es increíble, ¿verdad? Está hecho para que triunfes y para que prosperes. Está realizado, está construido el holograma para tu éxito. ¿Cómo es esto posible? Te lo explico. Lo grande de la vida y del holograma es que está hecho para que prosperes y para que tengas éxito. ¿Cómo puede ser esto si me salen las cosas muy mal? Si me salen las cosas tan mal, ¿cómo es posible que digas que esté diseñado para ayudarme? La realidad es que cada vez que se te presentan problemas, lo que tú ves como problema es precisamente el obstáculo que debes saltar para evolucionar. Lo que tú ves como problema o una situación que parece de abuso o una situación negativa, un problema en definitiva, ¿vale? Algo que no salga bien, simplemente es que estás obligado a cambiar algo, ya sea de estrategia, ya sea de lugar. Te obliga el sistema a cambiar cosas. Recientemente la gente que sigue esta divulgación ha visto cómo a finales de 2023 se le han aparecido muchas cosas que tenía que cambiar. Aunque se explica por los astrólogos, por las conjunciones planetarias, que sin duda filtrará la energía, ciertamente el aumento de energía del holograma o de la vida hiperdimensional produce la aceleración de este tipo de cambios. Y es una prueba evidente que todos me han comentado, no sé qué ha pasado últimamente, pero que me he tenido que enfrentar, pues, desde a situaciones laborales que ya no me gustaban, desde la hermana que hace 15 años que no me llama, pues, o 20 años, pues se pone en contacto conmigo para hacer las paces y no sé qué decirle. Hay un montón de situaciones que precisamente debes de darle una solución porque estaba ahí de algún modo sin resolver, ¿de acuerdo? Entonces, todos los problemas que has tenido en tu vida son los problemas que tienes que tener
para crecer, porque debe darse una evolución constante y el holograma te fuerza constantemente a crecer y evolucionar. El sistema te da el sistema, me refiero no al sistema de control, sino la vida y el holograma, el programa matriz madre, te da todo lo que necesitas para evolucionar. Todo lo que son problemas es porque son cosas que ya no funcionan y que deben cambiar y que necesitan nuevos arreglos y nuevas estrategias. Si lo obvias, se va enquistando hasta que genera algo muy malo. Por eso, en el mundo moderno, y no quiero decir qué ámbito, trata de intentar camuflar los síntomas para no atajar el problema directamente o la enfermedad directamente. Y hablo en sentido general, ya sabéis, no de cierto campo concretamente. Tapar los síntomas, obviar los síntomas para no tratar directamente la causa de la dolencia, lo cual siempre es anímico, es espiritual, es que estamos, y también físico, estamos en un camino que no pertenece y claro que se presentan problemas, porque el holograma te obliga a cambiar. El sistema está preparado para tu triunfo. Nunca lo olvide, el sistema está preparado para tu triunfo. Como decimos, pero tienes que solucionar las cosas desde un problema de base, no desde una manera intelectual. Las vidas pasadas no son operativas, las vidas pasadas son pasadas, responde a otro escenario, a otro tipo de cosas. Ahora es la vida que tienes, ¿de acuerdo? Y hay que centrarse en porque la conciencia es atemporal o intertemporal, la conciencia que habitamos. Vamos a centrarnos en el problema que tenemos entre manos y no de cuando era la reina de Egipto o la reina de Saba, que todo el mundo en regresiones era alguien muy importante, ¿no? Se ve que deja trauma tener menos importancia social, pero eso es un pensamiento del ego. ¿Qué más da? Estás donde tienes que estar. Las selecciones que tú haces te cambian a un nivel de ser y genera crecimiento. Decisiones del intelecto interfieren con el crecimiento del ser y las decisiones que no estén basadas en el ser. Hay decisiones que son muy inteligentes, ¿vale? Como por ejemplo, esto no me da, bueno, pues róbalo y ya está. O hay situaciones, soluciones que pueden ser expeditivas. Vete sin pagarlo si no te atienden. Que pueden ser expeditivas, pero en el fondo no están bien o son amorales y surgen del intelecto, ¿vale? En fin, no me voy a meter que todo el mundo ha hecho un simpa alguna vez en su vida, ¿no? Aunque trae mal karma, luego lo pagas por otro lado. Pierdes otra cosa por otro lado. Pero, dejando este tipo de frivolidades aparte, tú tienes que crear decisiones y soluciones de calidad. Si no creas más calidad de la que ya eres, ¿qué ocurre? Empiezas a involucionar y empiezas a perder calidad. La calidad del ser y la calidad de tu comportamiento y de las soluciones que tomas con la gente que te rodea. Es difícil porque ahora muchas personas que han evolucionado en conciencia según qué informaciones se están despegando mucho de otras personas. A mí me ha pasado en algunas ocasiones decir, no sé cómo comportarme ya en una de estas, ¿no? Pero bueno, es un pensamiento del ego. Estamos obligados a interactuar y crecer en conciencia y tomar las mejores soluciones que generen la menor entropía. La cuestión es que volverse una asceta e irte a la montaña implica no tomar decisiones y no jugar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, me puedo hacer un monje budista, me voy a un templo, me tiro ahí todos los días y tal, no hago nada allí, no pasa nada, no hay conflicto de nada porque no hay ninguna interacción con nadie. Me voy yo solo a la montaña, porque si hubiera dos monjes, chocarían. Pero si estás tú solo, no hay interacción. ¿Qué ocurre con esa decisión? Yo quiero hacerla. Esa decisión genera no crecimiento. Por eso, todas las narrativas que he visto, que he criticado de la contrainsurgencia, de vete al campo a vivir solo, a morirte sin hijos, ¿vale? Es absurdo. Tenemos que interactuar, ¿de acuerdo? De hecho, estamos obligados a ello para crecer en conciencia, para ser un ejemplo para otras personas y más en los tiempos del año 2024 en adelante y también los inmediatamente anteriores, donde muchas personas han tenido que ser el ejemplo a seguir, el ejemplo de no tener miedo, para contagiar a otros de amor y de no tener miedo. Eso exige cambiar y evolucionar hacia un estado de ser sin miedo, más amoroso.
La cuestión es, muy bien, pero el mundo es opresivo y hemos crecido con miedos y muchas creencias limitantes de las que nos estamos desprogramando. ¿Por qué hemos tenido tanta carga de creencias limitantes y tantas cosas? Pues fijaros bien, yo soy el primero que llevo haciendo un trabajo muy importante de limpieza de creencias limitantes, hábitos, alimentación que no era totalmente sana, para intentar ser mejor. Para tú crecer a un nivel de ser, lo primero tienes que tener el avatar ligero, ¿de acuerdo? Cuanto peor comas, pues generas más entropía en tu cuerpo. Cuanto más entropía, menos orden. Cuanto menos orden, menos conciencia y menos capacidad de decodificar flujo de datos y menos posibilidades para tomar buenas decisiones y elevarte y crecer a un nivel de ser. Ahora bien, aunque he hecho miles de programas sobre las entidades energéticas negativas, creencias limitantes, mentira del sistema, mentira del pensamiento estándar, etcétera, etcétera, todo ese miedo y creencias negativas existen y tienen una razón de ser en el orden natural de las cosas, aunque nos moleste y queramos ir contra ellos y tal, queremos ir contra la agenda, contra el orden. ¿Por qué existen todos esos miedos y creencias limitantes? Vamos a aprovecharlo, vamos a pensar en positivo. No podríamos crecer sin ellas. No tenemos crecimiento espiritual sin miedo y sin creencia. Hice un programa hace mucho tiempo, en mitad de la calle, en el año 2020, de que todo el mundo le gustaría ser Superman, ¿no? Si yo fuera Superman, sería invulnerable, pero ¿qué sentido tendría ser Superman? Nadie puede tocarte, eres más rápido que nadie y tal, estás por encima de los demás, nadie puede hacerte daño, no lo sé. Es demasiado fácil todo, ¿no? ¿Dónde está el crecimiento en eso? ¿Dónde está el crecimiento en eso? Necesita esas creencias limitantes y esos miedos son los que tienes que superar, y el hecho de superarlo, esos planteamientos cobardes, recesivos y egoístas, es lo que te hace crecer a un nivel de ser y empezar y recuperar tu brillo, el ser que eres, y recuperar el amor que eres, desproveyéndote del miedo. Sirve como trampolín de superación. Crecer implica reducir la entropía, como a través de las elecciones diarias y las intenciones diarias. Elecciones diarias. Tus elecciones diarias crean tu crecimiento, reduciendo la entropía. Esto nos lleva a la madre del cordero. Actualmente veo muchas personas que, luchando contra la agenda, se consideran víctimas de la agenda 40-30, 30-50, etcétera, etcétera. Ahora también, en mundo de conciencia, mucha gente se considera víctima de los arcontes que me han metido en un simulador aquí, en una realidad. ¡Ay, Dios mío, que no puedo! Sin embargo, llegado a este punto es irrelevante. Usted está aquí. Y hay una opción, o una doble opción. Tiene usted dos alternativas. O tomar las riendas de su vida, o considerarse una víctima. Son dos. O toma usted las riendas de su vida, o se considera una víctima. Lo veo no solamente en el mundo conciencia del mundo arconte, estoy atrapado, tal, sino veo también los comentarios negativos de la contrainsurgencia. Soy capaz de ver cuando alguien tiene un problema o cuando hay un agente de libreto o una inteligencia artificial intentando deprimir la onda. Es su función, trabaja para deprimirla, ¿vale? Hay que ver, yo que soy un pobrecito, me pasa de todo, esto, lo otro, una cadena de cosas malas. Pues mira, algo tendrás que solucionar en tu vida cuando tienes tantos problemas, ¿vale? Hace poco me dijeron una cosa muy interesante. Alguien se puso malo y yo decía, eso es de tomar tal producto o tal condimento. Bueno, no, estas son cosas que me manda Dios, ¿vale? ¿Y por qué te la manda Dios? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué te la manda Dios? Es que estás tomando algo que no debes, ¿vale? Estás comiendo un producto químico que venden como comida que es malo, ¿vale? ¿Por qué te lo manda Dios? ¿Qué te lo manda? ¿Por para divertirse? En fin, entonces, hay dos alternativas. O te haces cargo de tu vida o te conviertes en una víctima. Ahora bien, para tomar la rienda de tu vida necesitas empezar a reducir la entropía, tener mejores pensamientos, tener buenos hábitos, comer bien y estar sano y mantenerte en forma. No hay otra manera. Por eso las narrativas del marxismo cultural de premiar no estar sano física ni mentalmente, evidentemente, aumenta la entropía del sistema, porque es una mente entrópica y barroca la que está promocionando eso. Pero ese no es nuestro juego. Nosotros somos coadyuvantes del sistema, que está hecho para que prosperemos. Y realmente hay una cuestión, es que el valor
que tú consigues de algo con tus decisiones es inversamente proporcional a lo fácil que es. Lo que fácil viene, fácil se va, y realmente las cosas de crecimiento que cuestan trabajo conseguir se convierten en valiosas. Mantenerse en forma, insisto, crea no solamente menos entropía, sino mayores elecciones y mayor realidad. Estar enfermo o estar malo, tanto mental como físicamente, implica unas restricciones y crean también una realidad más pequeña. Es decir, cuanto más sano y saludable estés en todos los sentidos, tu espectro de realidad se abarca, decodificas más realidad y puedes tomar decisiones mejores y más creativas. Estarás mejor, se te ocurrirán más decisiones desde un nivel de ser que no sean las intelectuales. Si estás enfermo, no. Las enfermedades mentales y físicas crean entropía y crean un funcionamiento de rango inferior. Por lo tanto, siempre dentro del mundo de la conciencia estamos hablando de cómo alimentarse correctamente, qué venenos legales evitar y qué productos alimenticios legales que no sanos evitar para intentar conseguir el propósito de ser un gran jugador del videojuego. Crecemos con decisiones diarias que reducen la entropía. E insisto que debéis tener una dieta saludable que disminuya vuestra entropía física. Por eso el abuso del consumo de tóxicos, embriagarse muy habitualmente y otras sustancias implica una peor evolución en el juego, pero puedes elegirlo libremente. Hay una cuestión también, es que, si somos ultrapoderosos, ¿por qué se nos reduce ciertas capacidades? ¿Por qué tal y ciertos poderes? Bueno, se están desarrollando muchas capacidades psíquicas en la gente de hipercomunicación, pero las limitaciones que tenemos en este holograma, que no podemos salir volando, que no podemos correr más rápido de lo que corremos, que no podemos ir más rápido, a mí me gustaría ir más rápido con ciertas cosas de lo que hago y no puedo pese a mi esfuerzo. Las restricciones nos dan contexto y nos dan elecciones. Son precisamente las restricciones de la vida o las dificultades de tu vida lo que te dan contexto para tus elecciones. Esto es muy evidente en cualquier juego. Por ejemplo, los juegos de cartas, tú no puedes tirar la carta cuando te da la gana. En algunos chats y foros hay un orden de preguntas y de respuestas y una forma de comportarse, unas limitaciones para que no sea un galimatías. En juegos de tablero hay un turno, hay unos dados, hay unas cartas. Si sale esta carta pasa esto, lo otro. ¡Ay! No puedo tirar un turno, ¿por qué? Porque te ha salido la carta. Bueno, pues me salto la carta. Pues no aplico la carta, ¿no? Es que como esto es una simulación, tienes que no tirar un turno. Y tirarte 2 turnos sin tirar en la cárcel del Monopoly. Es así, te has caído, debes respetarlo. Cuando ingresamos, aceptamos voluntariamente unas restricciones que precisamente son los que nos dan contexto y elecciones. Por ejemplo, hay unas cartas que valen más que otras en un juego de cartas que es la brisca española, ¿no? Si saco esta es la carta más poderosa, pero una carta inferior de la muestra del palo de más valor me la puede quitar. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Qué hago? Las restricciones y las normas de los juegos dan sentido a las elecciones y las estrategias que toman. No habría juego, ni habría estrategia, ni habría elección sin las restricciones. Las restricciones de las que tanto nos quejamos nos dan estrategia. No sé lo que va a pasar en 2024 y 2025, nada malo. Pero si nos dan restricciones, desarrollaremos estrategias del ser las más inteligentes para acabar sin violencia y de la manera más saludable posible y más elegante y desde un nivel de ser y de espíritu, no desde un nivel intelectual negativo que cree más daño a otros. ¿De acuerdo? No pasa nada. Cualquier restricciones que nos pongan en lo sucesivo en el holograma serán restricciones que nos darán contexto para nuevas elecciones que nos permitan crecimiento espiritual. Esto nos lleva a una conclusión del holograma. Las cosas que son buenas desde el punto de vista del jugador, de la realidad holográfica del simulador de alma, las cosas que son buenas, qué es bueno y qué es malo. Porque lo que es bueno para mí puede ser malo para otro, y hay un relativismo moral que nos confunde lo que es bueno y lo que es malo. Una regla fija de qué es bueno para la simulación y para el juego real, básico. Lo que es bueno es lo que genera poca entropía. Y las cosas que son malas son las que generan mucha entropía. Por ejemplo, si tienes un restaurante y no cuidas los alimentos y genera una intoxicación alimentaria, pues no estás pendiente, pues ha creado mucha entropía porque hay mucha gente que se ha puesto mala. La regla es, hay cosas que generan más desorden y más caos
y más entropía, y hay cosas que generan menos entropía. Y esto el ser lo sabe. ¿Qué ocurre? Que a veces que hay que tomar decisiones dolorosas y hay que decir, basta, esto hasta aquí llegó y es malo, ¿no? Y hay que ponerte a recoger y ponerte a trabajar y ser menos condescendiente, ¿no? Y tienes que tomar decisiones que generen poca entropía. Por eso el marxismo cultural genera, por ejemplo, situaciones de no sanidad como algo normal y respetable. Será muy respetable, pero a un nivel del orden natural de las cosas genera entropía. Y por tanto es malo para la conciencia individual y para la conciencia madre, que es la propia vida física o la realidad virtual que habitamos. Entonces, cuando vas a tomar una elección, considera la entropía que vas a generar para accionar o para tomar una elección o generar una acción. Considera la entropía que puede generar. Y más importante aún, considera la intención que tienes a la hora de elegir algo. ¿Qué intención preside mi acción y mi decisión? Es muy importante porque hay pequeñas acciones que pueden estar orientadas a ser solidarias, etcétera, etcétera, pero puede estar presidida por el ego. Darte importancia o... Caso clásico de donar para una fundación para conseguir una ventaja fiscal. ¿Tu intención cuál es? Conseguir la reducción fiscal, no la fundación en sí, ¿no? Pero bueno, es una estrategia intelectual. No produce crecimiento intelectual, aunque sí sería un rédito fiscal. Pero, cualesquiera elecciones que hagáis, ¿cuál es la intención que preside esto? ¿Cuál es la intención? Entonces, mira cuál es tu verdadera intención y considera una acción que genere poca entropía con una intención noble, ¿de acuerdo? Esa intención, ¿qué intención tengo realmente? Podrá darte la pista para lo que tú haces realmente las cosas, ¿vale? Si está presidido por motivaciones del ego o realmente por motivaciones del ser y del crecimiento espiritual. Otra cuestión también es que, aparte de qué es bueno y qué es malo, hay una cuestión de qué es moral y qué es amoral. Ciertamente la moral o la ética depende de sistemas de creencias y actualmente está muy viciado, porque hay cosas que corresponden al estado de ser y a lo natural que se ven amorales o poco éticas según el sistema de creencias que nos han dado, especialmente a partir de 2020. Pero en un sistema básico, desproveyéndonos de todo eso, volviendo a la esencia, la moralidad está basada en la intención, ¿de acuerdo? Algo que es moral está basado en una buena intención. Hay que tener en cuenta que hay acciones en la vida que pueden ser buenas o malas según donde te encuentres. Por ejemplo, en ciertos países, eructar fuerte después de una buena comida implica un acto de expresión de qué buena está la comida. Si tú lo hicieras aquí en una zona occidental, de todo el mundo modosito y educadito, quedarías fatal, quedarías como la mojosa. Entonces, la misma acción, según el contexto y las personas de tu alrededor, puede ser buena o mala. La misma acción es buena o mala. Lo importante es dónde estás, el contexto que tienes y, en segundo lugar, cuál es la intención, ¿vale? Porque tú sabes si la acción la has hecho para agradar o para ofender, ¿de acuerdo? Para agradar o para ofender. Entonces, la acción puede ser relativamente buena o mala según el contexto, pero la intención, tú sabes si lo hiciste para ofender o porque se te ha escapado el flatito, ¿vale? Se me ha escapado, lo he hecho sin mala intención, se me ha escapado, pero si lo haces, oye, yo que pensaba que aquí era educado, perdóname, no lo sabía, o a veces lo haces por desconsideración, me da exactamente igual, ¿no? Una misma acción, la intención no es relativa, tú sabes con qué intención has hecho las cosas. Hay otra cuestión que es que en relación con las demás personas, hay un error común que es al que nos tenemos que enfrentar en lo sucesivo las personas que se han enterado un poco de las trolas de la sociedad, etcétera, etcétera, especialmente a partir de 2020, que es juzgar a otros basándote en ti mismo. Es decir, es un error común juzgar a otros basándote en ti mismo y atribuirle nuestro comportamiento o nivel de ser y de conocimiento a otras personas. Entonces, no sé lo que va a pasar en 2024, no sé cómo le van a comer el coco a la gente, no sé lo que va a pasar en el futuro, hemos vivido cosas terribles, pero no puedes juzgar a otro por
su nivel de ser o por quiénes son realmente. Y no me refiero a la narrativa del orden y de 2020, me refiero a cualquier tipo de situaciones y experiencias que os enfrentéis, viajes, grupos, trabajos, barrios, etc. No puedes juzgar a otras personas o basándote en lo que son, ni atribuirte tu comportamiento o tu forma de ser a otras personas. No puedes esperar que se comporten como te comportarías tú. ¿Por qué? Porque son distintas. Lo que tenemos que hacer en el holograma es tomar a las personas por su valor nominal. El valor nominal es el valor que existe real en economía sin la inflación y sin consideraciones de mercado. O el valor real sin consideraciones de mercado económicas ni inflaciones. Esto cuánto vale realmente, ¿vale? Sin oportunidad, sin ley de oferta y demanda, ¿no? ¿Cuál es el valor real de esto? El valor nominal de algo es un concepto matemático y económico. Estas personas tienen tal valor nominal, no da más. Otra vez te encontrarás con personas que tengan un valor nominal mayor que tú, pero tienes que ver un nivel de ser. Estas personas viven donde viven, saben lo que saben, se comportan de esta manera y son así de maravillosas siendo como son. Por tanto, no puedes hacerlas como tú. Por tanto, si vemos personas que han sido absorbidas por la narrativa del miedo y una serie de cuestiones que nos han comido el coco, vamos a intentar ser compasivos y considerarlas por su valor nominal y no buscar el enfrentamiento de querer que se comporten como haríamos nosotros, porque estamos proyectando nuestra frustración y miedo y nuestro antiguo yo sobre ellos. Por tanto, toma a las personas por lo que son y no intentes que se comporten como tú lo harías, ¿vale? Mucha gente que estará viendo esto y las cuentas derrotistas comentarán: ya lo sé, pero es que tengo muchos problemas, vivo en un barrio malo y mi pariente está enfermo y no puede. Por favor, no se rinda antes de empezar. El holograma está hecho para que usted prospere. Cualquier tipo de dolencia, de afección y de enfermedad tiene una causa espiritual. Hay algo que tienen que cambiar. Si usted no se lleva bien con tal o cual persona, debe cortar lazos o solucionarlo definitivamente. Toda esa ristra de problemas obedece a una situación de miseria autocreada. Todos nos quejamos de una situación de miseria que ha sido autocreada, porque lo hemos consentido, porque hemos generado entropía y hemos permitido que la entropía se apodere de nosotros día tras día con malas elecciones. Por lo tanto, no te rindas antes de empezar a crecer espiritualmente. Fíjese lo que le digo. Cualquiera que sea la situación personal y vital en la que usted se encuentre y el sitio, es el sitio perfecto para continuar y para empezar el resto de su vida. Es el sitio perfecto para continuar y empezar el resto de su vida, el sitio en el que está con las cosas que tiene que solucionar y los problemas que tiene. El holograma te genera los problemas que precisamente tienes que solucionar. Y últimamente estamos viviendo una serie de sincronías y que nos fuerzan a solucionar esas cosas que tenemos que solucionar. Por tanto, usted está obligado a crecer como persona. Ya sé que existe un orden opresivo, bla, 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 pero todo eso hace que se olvide de lo único que está en su dominio, su crecimiento personal dentro de esta realidad simulada como una conciencia que usted es atrapada en ese cuerpo virtual. Esto le permite un gran ritmo y tasa de aprendizaje. Usted puede encontrar crecimiento y aprendizaje en cualquier situación. No sé lo que va a pasar en 2024. Hay que generar crecimiento y aprendizaje en cualquier situación que se plantee y de lo que ha pasado. Aprender, todo es un gran aprendizaje de la conciencia en este mundo. Entonces, ¿qué hago en este holograma, en esta realidad virtual, con la conciencia que soy? Recupere el amor que es. ¿Cómo? Desproveyéndose del miedo, superando las creencias limitantes. Usted puede, es el momento perfecto para empezar a crecer desde un nivel de ser, tomando decisiones que permitirán menos entropía, eliminando y retirando la entropía de su vida. Esas son las buenas decisiones, eso es lo bueno, retirar de su vida el desorden y la entropía. Pero recuerde, el proceso es constante. La conciencia se ve forzada en este holograma a estar constantemente evolucionando, porque cuando bajas la guardia
y dejas de evolucionar, involucionas y te desinfla, igualmente que la suciedad de tu cuarto cuando está perfectamente pasado en estado de revista. Necesita un mantenimiento y una actualización constante para que no te relajes. Así funciona, así funciona. Por lo tanto, esté donde esté y pase lo que pase a partir de ahora, usted puede hacer la diferencia, puede hacer cambio, puede reducir la entropía. No se rinda antes de empezar. Simplemente hágalo, simplemente póngase en marcha. Póngase en marcha, no necesita un plan predeterminado, un plan de estudio, un plan de viabilidad económica, no necesita nada de eso, necesita simplemente dar pasos y actuar desde un nivel de ser, con la intención de reducir la entropía. Hágalo. Le animo a hacerlo, es el momento perfecto. De modo que vamos a dejarlo aquí. Espero que este programa de corazón fuera altamente constructivo. Hemos analizado en tres programas el amor en la simulación, la elección y la intención y las consecuencias de vivir en esta realidad virtual, en esta holografía que constantemente evoluciona. Pero nosotros, que somos una conciencia fragmentada del propio creador, también estamos dentro, evolucionando constantemente, dentro de la simulación. No se rinda, no se venga abajo, no se conforme. No se haga autocondescendiente, que me lo merezco todo, no tengo nada que aprender. Cuando usted empiece a pensar así de forma arrogante, ¿sabe lo que pasa? Empezará a involucionar. No se deje arrastrar por ese pensamiento de que ya lo sabe todo y que es Dios encarnado. Por Dios de mi vida, nunca mejor dicho. Espero de corazón que este programa le sirviera, le dé herramientas básicas para todo lo que esté por venir en el futuro, porque es un gran juego de evolución de la conciencia. El holograma evoluciona constantemente. Sobre quitarse miedos y creencias limitantes y energías negativas, que son cadenas del alma y que tenemos que aprender a superar. Por supuesto, profundizaremos en futuros programas de Un Salto Cuántico, pero creo que le he dado las herramientas básicas para estar en esta realidad virtual, esta vida, que es sin duda una proyección de otro mundo inmaterial y que me parece tan mágico y tan fantástico. De modo que vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en el próximo programa de Un Salto Cuántico. Gracias y hasta muy pronto.